Los rasgos de personalidad de tipo sumiso son un conjunto de predisposiciones psicológicas que llevan a quienes las desarrollan a asumir un rol subalterno, en el que es otro u otra quien da las órdenes y decide qué hacer. Para hablar de personalidad sumisa, este tipo de comportamientos deben darse también en relaciones personales en las que no hay una jerarquía oficial o explícita, por ejemplo, en una relación de amistad o en el matrimonio. Por otro lado, tener un tipo de personalidad sumisa no es incompatible con mostrarse dominante con determinadas personas o en determinados contextos. Simplemente se trata de una tendencia general. Eso sí, estos casos en los que la persona toma un rol protagonista o de liderazgo deben ser menos frecuentes que aquellos en los que manifiesta sumisión. No hay que olvidar que el hecho de que se pueda hablar de un tipo de personalidad sumisa no significa que esta característica resume en su globalidad la manera de ser de un individuo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos 7 características para identificar una personalidad sumisa. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Un pasado doloroso. Si bien no se da en todos los casos, muchas veces las personas sumisas tienen a sus espaldas un pasado lleno de maltrato o bullying. Este pasado hace que se aprenda que los demás atacarán a la mínima por cualquier cosa, aunque lo anterior no sea necesariamente cierto. A su vez, esto propicia que los demás, consciente o inconscientemente, acepten ese rol dominante que les es concedido derivado de la misma dinámica de la relación. Número 2. Perfil de personalidad discreto. Las personas sumisas tienden a no querer llamar mucho la atención. Esto es algo que se hace para evitar conflictos y momentos humillantes en los que cualquier agresión iniciada por parte de otros no podrá ser respondida de manera proporcional. Número 3. Poca tendencia a expresar sus deseos. Los individuos que tienen la personalidad sumisa hablan relativamente poco acerca de lo que les gustaría o de lo que tienen ganas de hacer si estas actividades involucran la conformidad de terceras personas. Esto es así porque prefieren no exponerse a situaciones en las que los demás se nieguen a colaborar, dado que en casos así saben que deberían asumir la situación sin quejarse demasiado. Número 4. Clara falta de asertividad. La personalidad sumisa va asociada a una falta de asertividad, es decir, la tendencia a no decir aquello que se piensa y se cree que sería importante decir, pero que quizás pueda molestar a quien escucha. Por eso, quienes presentan este tipo de personalidad suelen morderse la lengua más de lo habitual. Número 5. Tendencia a evitar la confrontación directa. Incluso en los momentos en los que sienten que están siendo tratadas de manera injusta, quienes presentan personalidad sumisa tienden a evitar la confrontación directa con los individuos que les atacan. En todo caso, mostrarán un comportamiento pasivo-agresivo en el que se mezcla una actitud de enfado y frustración y a la vez acciones de conformidad con lo que quiere la otra persona. Número 6. Vulnerabilidad a las relaciones de dependencia emocional. En las relaciones afectivas o amorosas, las personas con un elevado nivel de personalidad sumisa son más proclives a desarrollar dependencia emocional. Es decir, que van asumiendo que difícilmente podrían vivir sin la presencia de la otra persona, por lo que deben ir realizando sacrificios constantes para mantener esa relación. Número 7. Creación de vínculos de dependencia. Las personas sumisas adoptan el rol de alguien que necesita protección y por eso es habitual que establezcan relaciones asimétricas basadas en la dependencia. En casos patológicos, como aquellos en los que se les ha diagnosticado trastorno de personalidad por dependencia, esto puede llegar al extremo en el que no se hace nada que no tenga que ver con estar cerca de alguien que cumple el papel de protector. Si quieres saber más acerca de la personalidad dependiente, en la descripción te dejamos el enlace al video donde hablamos de dicho tema. Recuerda que si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de super gracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.